Dicen que la paternidad te cambia la vida, pero ¿cómo se siente realmente ser madre o padre por primera vez? En ¿Qué más ma, qué más pa? Creamos un espacio donde exploramos historias reales, contadas por quienes ya han dado el paso y guiado por alguien que aún tiene muchas preguntas. Aquí hablamos de emociones, retos y momentos inolvidables. Prepárate y únete a la conversación. ¿Qué más, máquina? Monstruo, ídolo. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, muy bien. Excelente. Sí, excelente. Trabajando hoy. Juiciosos y trabajando fuertemente. Qué bueno, qué bueno. Sí, Excelente tiempo sin vernos. hace muchísimo, sí, hace ratísimo que no nos veíamos. Nos faltaban esas conversaciones. Tocaba sacar el tiempito. Claro, claro. Sí, Ahorita, tras de escenas que una conversación en sano juicio. eso. Ni que fuéramos a. No le crean aquí al muchacho. Pero bueno, qué bonito tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, bro. A ti, muchas Em, gracias. Ahorita te decía como que cuando iniciamos el proyecto, realmente de las primeras personas que tenía muy presente era invitarte a ti. Entonces, muchas gracias por venir y pues sacar tiempo, obviamente, porque sé que la agenda es apretada. No, a ti, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme en cuenta. Cuando me contaste el proyecto, pues dije no, de una, yo no lo pensé, dije, déjamelo pensar, sí, Ok, sí, sí, en sí. 3 segundos, porque sí, la verdad, sí, muy Ok. bueno el proyecto. ¿Qué pensaste cuando te dije como la idea o algo? ¿A qué sentías a qué se refería o algo? Cuando me dijiste el nombre no lo entendí mucho. El ¿qué más ma, qué más Sí, pa? pues yo decía, pero ¿de qué es? Pues porque somos financieros. Entonces no entendía yo, pero un podcast, pero pensé que iba a ser algo así ¿De como finanzas? de finanzas o algo así, pero Ah, eso es una buena idea, solo me la neta. no, esa la voy a anotar yo. Por favor, por favor. Pero ya cuando me contaste de qué era, yo, me pareció interesante, muy bueno, muy bueno. Perfecto. Y dije, bueno, ¿por qué no contar lo que cuento en sano juicio, Total, total. la experiencia y demás? Claro, perfecto. No, excelente. Entonces, déjame iniciarte con ¿qué más pa? ¿Qué más, pa? Todo muy bien, juicioso trabajando, tratando de cumplir sueños también, de mirar cómo hacemos para mejorar todo día a día, toca Como intentar. persona, Sí, todos como... los ámbitos, porque a veces uno se descuida, ¿no? Entonces Sí, se va por otro lado y trabajo, pero uno se da cuenta que su vida está volcada hacia un lado y hay que ponerle un equilibrio a todo. claro. Importante eso. Familia, pareja, esposa, hijos, Amigos, salud amigos. mental, Ajá, tranquilidad, claro. todo eso es No hay súper nada como importante. dormir rico. Sí, sí, Tranqui. dormir y no soñarse trabajando. Sí, porque esas no las pagan, esas no las Sí. pagan. Pero qué bueno, excelente. Entonces, aquí aprovechando el espacio para iniciar, cuéntanos un poquitico de ti como papá. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años tienes? Bueno, eh, tengo 37 años, fui papá muy chiquitico, demasiado chiquito. Yo creo que van a devolver el video ¿será que escuché bien? Mi papá a los 16 años 16. estaba en el colegio. Me gradué de papá y de 11 al tiempo, Doble graduación. doble grado. Muy duro, muy pesado, pues porque mi sobrino tiene 15 ahorita y yo digo, yo no puedo creer que yo a esa edad, Lo ves como un ya, niño. sí, claro, yo a esa edad ya era papá. 16 años ya era papá y fue duro, muy duro. ¿Qué recuerdas cuando te enteraste? Sí, eh, digamos que nosotros fuimos muy descuidados tal vez, Nosotros te refieres a la a la mamá. mamá y yo, porque digamos que verificamos cuando ya te iba a tener como 6 meses de No, embarazo. Dios mío. Sí, como 6 meses de embarazo porque ella sufría, digamos, como de retrasos. Ah, o no era muy regular. Y ella decía, no, es normal. Ah, Ella sí me decía como, tengo un retraso, ya. pero ya yo creía que era un simulacro más. Ok. Entonces, ya al 6.º mes dijo, no, creo que hay que hacer una prueba. Pero y no se notaba como, No, ella se escondía, por lo mi que hija se no se escondía, sabía, digámoslo así. sí. Y digamos que fuimos por los lados, tocaba era por los lados de mi casa, los dos estudiamos en el mismo colegio, pero ella vivía, pues, digamos que
muy lejos de donde yo vivía. Ok. Entonces tocó reunirnos donde cerca a mi casa para poder ir a hacer una prueba, en este caso de sangre y demás. Uf, yo recuerdo mucho, o sea, todas las cosas que me pasaron las tengo aquí grabadas porque es que tenía 16 años, o sea, pues muchos dirán, bueno, era un niño, pero para otras Otras cosas cosas no no. era niño, pero sí, pero digamos que en la mente de uno sigue siendo un niño. Claro. Y más porque la gente te mira como, Niño. claro, es un niño, y es un niño que se fue a mandar a hacer una prueba de embarazo con otra niña. Y, ok, ya es mayor que yo, Ok. pero igual el ir y el ver entrar a ese laboratorio, el decirles que es una prueba de embarazo y nos la entregaron, dijimos gracias, pero yo vi en la mirada de ellas cuando nos entregaron, sin abrirlo porque se lo entregan sellado, Que cuando, sí. cuando yo vi, yo dije, es positivo, es positivo. Salió así todo contento. No, salió como mirando, como diciendo, se Ay, tiraron la vida. no. Como, me miró como diciendo, no saben lo que se metió. Miramos y juzgamos. Sí, total, yo me miré esa cara y yo dije, no, no puede ser. Ok. Salimos de ahí, yo vivo cerca a la Universidad Distrital, la Facultad Tecnológica, nos sentamos afuera de la universidad, ahí en unas sillitas, y ella lo destapó. Y me O dijo, sea, no lo miraron allá, no, no, hasta allá. no, porque nos sentíamos juzgados. Ah, es Entonces lo incómodo. recibimos, muchas gracias y salimos. Ya. Y cuando ya nos sentamos, ella lo abrió y me dijo positivo. Y claro, pues a mí se me fue todo, se nos fue, ¿Qué sentiste en ese momento? que se nos iba todo para el piso. Pensé en mis papás, más en mi papá. En tu papá. Sí, porque mi papá siempre fue muy estricto conmigo y siempre fue muy de mal genio y muy, digamos que muy duro conmigo. Claro. Yo dije, mi papá me va a acabar. Ah, Con mi mamá dije, bueno, mi mamá acababa de ser, hacía poquito había sido mamá. Digamos que el embarazo de ella también no fue como muy normal. Entonces yo dije, ella me va a entender un poco. ya. Ella me va a entender. Y dijimos, ¿cómo le vamos a decir? Nos fuimos, creo que yo la llevé a la casa, no me acuerdo muy bien, pero dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque ella fue a enterarse y al otro día ya se le notaba la barriga. Claro. Ahí mismo ya se le notaba la barriga. Entonces decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para contarle a nuestros papás? Y pues nos tocó agarrar a la orientadora del colegio. ¿En serio? Ay, Ella fue oye, la primera que se enteró. después de ustedes Después de y de nosotros. las enfermeras de las pruebas. Y ellas que nos miraron nos hicieron. Ellas le ¿Eran fuimos del mismo colegio? Ustedes eran del mismo colegio. Sí, estudiábamos perdón. juntos del mismo curso. Ah, ok. Era, digamos que compartíamos muchas cosas. Le contamos a la orientadora y ella era muy querida. Y ella nos dijo, ¿qué van a decir sus papás? Y yo le dije, mi mamá me va a entender. Yo le tengo miedo a mi papá. Y ella dijo, como lo mismo, que la mamá le iba a entender y que el papá tal vez no. Ajá. Y entonces me dijo, bueno, ¿cómo hacemos para contarles? Si quieren, yo les ayudo. Y ella tomó la decisión de que la orientadora le contara a la mamá. Y yo sí decidí contarle yo mismo a mis papás. Cuando la mamá de ella se entera, la citaron en el colegio. Entonces ella llega, yo estoy Pensando, no, ya sí, vengo por el boletín. sí, yo no sé, alguna firma de un observador o algo así. Ella llega, yo estoy afuera del consultorio, están hablando y cuando yo empiezo a escuchar unos gritos, yo dije, Dios mío, De felicidad no eran. no, de felicidad no eran unos gritos grandes y pues yo estaba por fuera y claro, ella decía, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué? Pero yo estaba muerto del susto. Claro. Es que eres un niño. Sí, ella sale y no me vio de la rabia que tenía porque ella me estaba Menos mal, buscando. menos mal. Claro, no, ahí sí me volví más chiquito todavía. Yo me escondí, pero fue duro, duro. Eh, digamos que el papá no lo tomó tan mal, ¿De ella? de ella, lo tomó más mal la mamá, porque está claro, pues estaba en 11, tenían un futuro para ella también. Y a mí me tocó acudir a un amigo de mi mamá para que me ayudara a contarle. Y ella sabía pues que yo tenía mi novia y eso, ella la conocía y demás. Y yo aproveché que él llegó como de visita.
Y yo le dije, venga, es que tengo un problema grande. Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, voy a ser papá. Y él me dijo, no, Chino, ¿usted qué hizo? Usted es un niño. Bueno, le dije, necesito contarle a mi mamá. Y me dijo, ¿quiere que yo le cuente? Y yo le dije, pues sí, Que le contaré lo que te acompañara. claro que me acompañara, o sea, O sea, que tú le ibas a estuviéramos, decir, pero que sí. él te acompañara. Entonces, y sobre todo para que me ayudara a mediar. Y pues yo siempre he estado como sirviendo en la iglesia y demás. Y yo creo que mi mamá pensaba que yo iba a ser sacerdote. Yo creo que quería que yo fuera padre y pues resulté siendo padre, pero de familia. Entonces, claro, cuando llega y él le dice, Martica, ven, siéntate que necesitamos contarte algo. Y mi mamá se sentó y le dijo, bueno, quiero que esto pues lo sepas tomar bien, no sé qué. Le dijo, vas a ser abuela. Y mi mamá se imaginó todo menos que fuera yo, o sea, ya incluso creyó que iba a ser mi hermana, pero mi hermana me lleva, o sea, yo le llevo 2 años a mi hermana tenía 14, O sea, no había pensado en ti, ella, sino en tu no, ella hermana. dijo Angie, y la miró y le dijo no, Yo no sé, no estoy enterada. le dijo no, Steven, y, y mi mamá se atacó a llorar, y ella me dijo que ella no quería ser abuela, Ay, que ella no quería ser ¿qué sentiste abuela. tú pensando que ella iba a No, reaccionar no, bien? se me cayó todo lo que yo pensaba. O sea, a veces el cerebro a uno le juega como ciertas cosas, ¿no? Porque yo dije, mi mamá lo va a tomar bien. No es que me vaya a felicitar tampoco, pues porque Pero me va a entender 16 un años, poquito. pero sí me va a entender más, no le va a dar tan duro, o de pronto le va a dar duro en el momento, porque la noticia es muy fuerte, le va a dar, digamos que duro en ese momento, pero después ya se va a calmar y me va a decir, bueno, pues sigamos adelante. No, de ahí para allá fue terrible porque me echaba de la casa. Ay, Solo que Dios. yo no le hacía caso, pero Sí, ella me sacaba a cada rato. Yo me acuerdo que íbamos a hacer mercado y me tocaba una cuadra atrás de ella, porque todo el camino se iba diciéndome cosas. ujú, No, fue duro, duro. claro. Nosotros le contamos como en agosto, más o menos. Mi hija nace en noviembre. Es que verdad. Ah, bueno, perdóname ahí, pero cuando se hicieron la prueba y demás, ¿también hicieron alguna ecografía para ver cuántos meses tenían? No, 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 no. Mientras les contamos a nuestros papás, no, o sea, todo espérese, mientras contamos, mientras... Pero es que eh, fue, o sea, es que una cosa es que tú te enteres, ok, voy a ser papá, faltan 9 meses, pero claro, otra cómo cosa es me que preparo. falten 2 meses. Sí, claro. No, después de eso, digamos que ya cuando les contamos, ya se empezó a hacer todo lo demás. Pero fue duro precisamente, volviendo a mi mamá, precisamente por eso, porque ella sí lo tomó muy mal. Ella no quería ser abuela, ella no. Y me dijo, le voy a contar a su papá. Así, Sí, claro, pensando que ella sabía quién era mi papá claro. y que siempre había sido muy duro conmigo. Y yo a él sí le tenía miedo. Yo dije, no, si mi mamá me está echando de la casa, mi papá me va a acabar. Ujú. Yo me acuerdo también cuando fue mi papá, fue un domingo que mi mamá lo invitó como a almorzar y ellos están separados, se Ya están separan, separados. Ah, ok. ellos se separaron cuando yo tenía 5 años, Ah, ya, ya, entonces ya. no, Va. digamos que no, al principio no tenían buena relación, después ya se hablaban y como que se toleraban y ahorita sí mejoró muchísimo la relación, pero en esa época fue como, voy a llamar a su papá como, Como de amenaza. sí, como espérese que va a llamarlo para y yo me acuerdo que mi mamá le dijo indignada como, no, pues que Steven va a ser papá. Imagínese a Sí, ese. Steven va a ser papá, no sé. Y papá No se te olvide. volvió a caérseme todo lo que yo imaginaba. Responderle Porque bien. mi papá me dijo, mire, Voy a si ser abuelo. algo le he enseñado yo, no, él también me dijo, como me miró como usted qué hizo, Ya, pero me dijo, si algo le he enseñado yo en la vida, responde. es a responder. Y eso nunca se me va a olvidar en la vida, nunca. Ok. Porque siempre me recalco eso. O sea, usted no se puede ir, no, entonces yo me voy o mire a ver usted qué hace. No, siempre me dijo, si algo le he enseñado yo a usted, es a responder. Y a partir de ahí, cuando ya, pues que pasó como todo, como que en la casa de ella también ya lo asimilaron, lo supo la familia, a mí no me querían ni poquito, la verdad, o sea, no me querían ver, pues porque, pues, vuelvo y digo, tenían un futuro para ella y pues muchas veces uno lo toma, y sobre todo a esa edad, ¿no? A los 16 años usted se tiró la vida, es lo que le dicen a uno, usted se tiró la vida. Y digamos que ya en ese momento ya uno pasa a un segundo plano y ya se convierte, bueno, ¿Qué vamos a vamos a hacer? mirar con el bebé, porque en ese momento no sabíamos qué hacer. Cuando en esas noches ya la encuentro, yo todas las noches hablaba con ella, yo me veía con ella en el colegio, pero ya empieza a contarme que se está moviendo.
Que siente que se está sí, que moviendo. se está moviendo. Y es la primera vez que yo siento como si algo dentro de mí, como una chispita, pero de un amor diferente. Ok. Porque yo dije, o sea, sí, como una ternura, y yo decía, no, se está moviendo, ya se está moviendo, ya. Entonces ya empecé a partir de ahí en el colegio como a hablarle, como a leerle cuentos, como así a compartir mucho. Nos juzgó todo el mundo en Sí, el te iba a decir tus colegio. compañeros No, que o aunque mira que casualmente una compañera del curso también estaba embarazada, no, pero su novio no era del curso, ok. era de afuera. Entonces eran dos embarazadas de 11. El año anterior había una. Entonces como que sí, como que veían, pero cada vez entonces dos, el próximo año va a ser tres. Entonces los profesores, digamos que no nos miraban como juzgándonos, como Ok. los compañeros sí, yo sentía como mucho apoyo porque la consentían a ella, le consentían la barriguita, sí, Sí, como que ese tipo las dos se convirtieron como en las consentidas claro. del curso. Y eso era pues muy bueno, o sea, uno sentir como ese apoyo, a pesar de que todos éramos Niños, niños, sí. pero sentir como eso, como bien, eso lo alegraba a uno. Claro. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a pensar, bueno, hay que empezar a hacer, pues, las ecografías, saber cómo está. Después ya nos enteramos que iba a ser una niña. ¿Qué, y cómo lo tomaste? Bien, o sea, es que uno cuando es chiquitico uno no sabe nada de la vida, ¿no? Es Yo que, me es, acuerdo que es que no era ni persona, no, ni papá, ni no, 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 no. todavía. Yo me acuerdo que o sea, yo como en noveno, décimo, yo decía, no, que yo quiera tener por ahí 4 hijos y que no sé qué. Querías tener Sí, hijos, sí te lo pues, habías pues planteado. yo lo decía, pero uno a esa edad no sabe qué Viéndolo quiere en muy la vida. lejos. Sí, claro. O Ya, sea, tú dices, no, yo quiero ser papá, yo quiero tener por ahí un equipo de fútbol, no sé qué, porque uno lo ve todo, uno a esa edad no ve las dimensiona, consecuencias no y no dimensiona. ve, sí, claro, y la responsabilidad que se viene. Cuando ya dice, va a ser papá, ya no quieres tener el equipo de fútbol, ya, y con todo lo que se viene, menos, y con todo lo que tienes que vivir, no, porque es que es la responsabilidad no solamente económica, sino formar un buen ser humano para la Criar, sociedad. criar. Sí, claro, que no vaya a que sea, no sé, éticamente responsable con la sociedad, con todo, entonces ya no es solamente, no, yo le doy, porque muchos dirán, no, pues si yo me gano el baloto, pues me dedico a tener hijos, pero es que no es solo eso, Claro. es darles algo más, Ujú. es criarlos. Entonces, pues nada, y ya a partir de ahí, ya cuando ya decidimos, pues que ya nos enteramos de que iba a ser niña, pues empezar con los cursos, ahí mismo nos juzgaban, o sea, es que fue terrible, mira, nos Dentro de los cogíamos, cursos. claro, nosotros nos íbamos, yo me acuerdo que a ella tocó por la EPS por parte del papá, pues porque pues yo tenía la EPS de mi mamá, pero no la podemos afiliar a ella. Claro. Y yo me acuerdo que yo la acompañaba y bueno, nos tocaba coger el bus, en esa época no había, no me acuerdo. Oye, sí es muy raro porque, claro, es que eran niños, ustedes no tenían para ir a la, o sea, Claro, no, y todo era lo que nos dieran nuestros papás en esa época, en claro. el colegio. Entonces era, pues, los transportes y para pagar la consulta y desde la buseta que cogíamos el bus o el transporte, todo el mundo nos miraba, o sea, pasábamos y, o sea, uno siente que lo miran todo el mundo. Claro. Nos bajábamos, íbamos al curso y desde la enfermera todo el mundo nos miraba Oye, qué como aterrados. incómodo. Sí, y de hecho yo ya estaba un poco más acostumbrado porque yo cuidaba a mi hermano, como mi mamá acababa de hacer, o sea, entre mi hija y mi hermano se llevan como un año. Ah, Entonces yo cuando a veces me llevaba a mi hermano y claro, me subía a un colectivo y todo el mundo, pero es un niño con otro niño. Entonces yo ya estaba más acostumbrado, pero siempre es incómodo claro, y todos los papás íbamos al curso donde les enseñaba cómo bañar al niño, cómo ponerle un pañal, cómo los ejercicios para que ellas, digamos, que aprendan a pujar y demás, pero uno veía y pues todo el mundo todos los señores con barba, bigote, algunos con canas y todo, y pues bueno, que ahorita todavía no. no, la barba nunca me salió, yo creo que por eso también. Pero mira que em, digamos que esa parte, pues darse uno cuenta que eres un niño, pues
uno a la final decía, bueno, pero digamos que ya no importa, pues sí, lo Ya hicimos y toca. eso ya toca. Pero sí nos tocó miles de ojos encima, Dios. todo el tiempo, Ok. todo el embarazo, todo. Siento que es muy diferente a alguien más mayor Sí, y claro, pues yo claro, no me había puesto, de verdad, a pensar eso, o sea, de cómo le impacta no solo a ser papá muy joven, sino que realmente sí hay un estigma social, total. o no un estigma, porque al final, pues creo que es el general de todos pensar que son etapas y pues a los 16 años no, pero le falta un poquitico de cultura a la gente de decir como, Sí, sí, pero mira que a veces yo me pongo a pensar y uno dice 16 años, ¿cómo se le ocurre? Y cuando me miraban a mí como, ¿pero usted qué hizo? Pero uno se pone a hablar con las abuelitas de uno sí, ellos también. y uno, abuelita, ¿a qué edad tuvo su primer hijo? No, a los 14, pero era más normal, no Pero no sé. significa que esté bien, No, no, ¿no? claro, pero tal vez no sé, porque era el campo, porque sí, como Falta que no. de educación, de Sí, conocimiento entonces no se sexual. veía no sé si ellas también se habrán sentido juzgadas. Sería bueno como preguntarle a una abuelita Claro. como si se sintió juzgada a los. Sí, eran otras épocas, estaba más normalizado, creo yo. Ok, Sí, ok, así ok. es. Pero bueno, o sea, y te enteraste, o sea, cuando se enteraron de lo de que era niña, ahí se enteraron cuántas semanas tenía. Sí, claro. No, es que ella tenía como 7, 7 meses. como 7 meses. Sí, Semanas. sí, no, como Claro, 7. claro. Y bueno, ¿y cómo tomó tu familia al saber que era niña? ¿Recuerdas? Eh, pues cuando se enteró, bueno, a mi familia le conté como rápidamente, pero la verdad se los conté fue más porque íbamos a hacer como un baby shower y Ah, eso, ok. y se hicieron como 2 o 3 baby showers porque mi familia es como numerosa y la familia de ella pues Oye, pero también. súper bien. Por ese Entonces, lado. sí, entonces digamos que hicimos incluso una dinámica para escoger el nombre, porque teníamos varios, entonces ellos escogieron primero uno y mi familia iba a escoger el otro y teníamos como la responsabilidad de que nosotros escogíamos Ya. como el otro nombre. Y O sea, ella ahí, tiene dos nombres. sí, ¿Me recuerdas el nombre de tu nosotros bebé? escogimos Laura y ellos escogieron Valentina, entonces Laura Laura Valentina. Valentina, sí. De mi chiquita yo le digo, ya tiene 20 años ahorita y yo le sigo diciendo que ella es mi chiquita y que siempre va a ser mi chiquita si tenga 80 años. Ok, te pregunto algo. Siempre escucho a mis papás y además que uno siempre a los hijos los ve como sus bebés, pero tú eres aún muy joven, fuiste papá, pero tú la ves igual a cuando de pronto nació y eso la ves igual. Y, Pues obviamente creció, ya es sí, una... claro, pero sí veo digamos que se va transformando ese amor. Si es un amor profundo, yo digo que ella es mi talón de Aquiles. Ella es mi talón de Aquiles. Y sí se va transformando ese amor, pero yo sí igual, yo sé que, o sea, uno no la puede ver tan indefensa porque también le hace un daño. Entonces, es como si quieres ve y te equivocas, pero cuando te equivocas voy a estar acá. Ya. Entonces ahorita la veo más como esa manera, Como como un amigo que sí, confíe. sí, sí, pero, digamos como, es que siento que cuando uno se convierte en amigo se desfigura la idea de papá. Entonces soy tu papá, pero también soy tu apoyo. Con una Porque puertica mucho más grande de sí, confianza y claro, demás. claro, no, incluso ahorita, más adelante, pues te cuento de una charla que tuve con ella hace poquito, pero eh, eh, le dije a ella como sea lo que sea, yo soy tu papá y puedes contar conmigo para lo que sea. Ah, qué O sea, bonito. sin condiciones, porque pude haberle dicho menos que vayas a decir que ya voy a ser abuelo, porque imagínate yo a esta edad Claro. ya siendo abuelo, Hay pues casos también, sí, claro. pero... Pero no, o sea, yo no le puse porque es que no me importa incluso si es eso. No, total, lo dices es desde también pensando en lo que viviste, Sí, claro. entonces, pero que si quieres ya hablamos de esa conversación que tú dices, pero listo, se enteran, hacen el baby shower, los 3 baby showers, cogen el nombre y te acuerdas cuando iban a hacer, Sí, yo no tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con ella precisamente porque que vivían vivíamos ya. retirados y porque la familia de ella aún no me quería. Pues ¿Ahora sí no, o? más o menos, pero es que en esa época digamos que Claro, no, o sea, no me querían ni ver. ya. Entonces era muy difícil. Yo la acompañaba a los cursos y eso, pero como que había una barrera y como que hasta ahí. Entonces era muy complicado. Ya cuando ella iba a nacer, ella nació un lunes festivo a la madrugada.
Yo hablo con ella, yo hablaba con ella todas las noches, pues en esa época no había celulares, Claro. solo fijo. Entonces hablé con ella, le dije que cómo se sentía. Ella sí, yo la escuché como un poco rara, como no me estoy sintiendo como muy bien. Pero me dijo, pero no creo que pase nada. Y me avisaron hasta el otro día como ya nació, ¡No! ya nació. Ay, obviamente la comunicación, pues, o Claro, sea, de pronto ahorita si te hubieras enterado hubiera sido, sí, pero, o claro, sea, claro. mejor dicho, ella en esa noche tuvo sus contracciones Contracciones, sí, y la llevaron y hasta el otro día tú te sí, enteraste. hasta el otro día. Y pues me avisaron en la mañana, muy temprano. Yo me bañé, me alisté y mi mamá me acompañó. Cuando yo llegué como a visitarla, yo le pregunté cómo tú de verdad la tuviste, porque yo la vi sentada, o sea, yo esperaba encontrármela, no sé, Pues o sea, con todo, pero las mujeres son unas, sí, Dios, uno le da una gripa y sí, claro, es que eso era lo que me imaginaba, o sea, si uno se enferma y uno se tira, pero, nos da más duro, pero pero yo la vi a ella sentada, como si nada, como, y yo le decía, de verdad, tú la tuviste, o ya sea, tuvo no, un parto parto natural. natural, sí. Y ya, claro, yo la veo y ¿Qué sentiste cuando pues mira que dicen que los bebés que no son bonitos pero yo no sé si es porque es amor amor de padre y demás, pero yo sí vi a mi hija, hermosa? sí, hermosa, ¿no? Y me ha pasado con dos, porque sí, yo he visto varios bebés que no son tan No las ves con amor, agraciaditos, con sí, amor. que uno dice, ah, tan lindo el niño, pero uno en el fondo dice como, No es no, mío. sí, pero sí me ha pasado con mi sobrino y con mi hija, que yo los vi desde chiquitos y yo dije, son muy lindos. Claro, yo la alcé y no sé, como ese amor tan profundo de verle sus manitos, pues yo entré como a revisarle que Que todos todo los estuviera bien, de deditos. sus deditos, que todo y no, como ese amor tan profundo ya. O sea, brillaba así. Sí, claro, 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 eso fue como amor a primera vista y cada vez, mira que devolviéndome un tricitico, en el colegio hubo un día cuando hicimos como la despedida, yo me puse a llorar Entonces, de 11, sí, yo me puse a llorar del miedo tan profundo porque me daba pánico, porque yo pues no sabía y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y yo lloraba y ellos me abrazaban, ¿tus mis compañeros? compañeros me abrazaban, pues digamos que había un leve licoramiento, pero igual, Hombre, pero todo lo mal de una infancia. pero todos como que me abrazaban y me decían como que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien. Cuando yo abrazo a mi hija, ese miedo desaparece un poquito y yo entiendo que todo va a estar bien, Ay, qué bonito eso. que todo va a estar bien. Y yo siento que a partir de ahí todo se hizo mucho más difícil, Mm. porque tu proyecto de vida o lo que tenía, porque pues eres menor de edad, tu proyecto de vida todavía depende de tus papás. Ah. A partir de ahí eh, yo sentí que era como, va a volar, vuele, y te empujan pues empieza a volar. Y todo se vuelve mucho más difícil, todo, absolutamente todo, porque mientras mis compañeros, ya después mientras yo entro a trabajar, pues me tocaba rebuscarme para pañales y demás, y mientras los demás trabajaban para comprarse zapatillas o para comprar ropa, a mí me tocaba trabajar para pañales. Pero entendí que mi hija también me Ah, salvó como la vida, pongámoslo, digámoslo así. Y era porque yo antes vivía, digamos que antes de entrar a ese colegio, con 12, 13 años, ya me la pasaba como amistades mucho más grandes que yo, ya a los 12 años yo había tenido como mi primera borrachera, imagínate, 12, 13 años. Steven, pero ¿qué Es está que pasando? Entonces, después pienso y entiendo que si mi hija no hubiera llegado, pues no sé qué hubiera sido de mi vida. Sí, porque tal vez, bueno, cambié de trabajo, de colegio y demás, pero seguramente hubiese seguido como por ese lado y como por la rumba, como por ese lado, y no, Influenciado. claro, y no sería de pronto como centrado, digamos que no soy tan centrado, pero que ya, digamos que sé desde muy pequeñito, conozco como un horizonte a donde quiero llegar, y siento que ese horizonte lo dio fue mi hija. Ok. Mi hija fue la que logró como direccionar eso como, no a las buenas, a las malas, porque es que te toca, y más cuando tus papás te dicen, usted fue el que la embarró, usted es el que tiene que responder. Claro. De nosotros no,
sea, mi mamá me seguía dando lo que me daba de 11 en el colegio. Mi mamá hizo como si nada hubiera cambiado. Como si aún fuera su hijo y ya que está en el Claro, colegio. sí, claro. Y mire, a ver usted qué hace para pañales y demás. Y así pasó cuando yo salí de 11, pues me tocaba pañales y todo para mi hija. Entré a estudiar a la universidad distrital que me quedaba ahí al ladito, pero mi mamá me seguía dando lo mismo que me daba en el colegio. Tus papás, tu mamá te ayudó, tus papás, bueno, generalizar, te ayudaron a la universidad, o sea, Mi mamá, en esa época, mi mamá fue la que me dijo, bueno, estudiar. sí, mi papá, él Oye, dijo, pero no te quitó, pues, su ayuda, o sea, su apoyo tampoco. sí, pero me ayudaba a mí. Claro, tú Sí, 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 eras el hijo, sí, no, sí, sí, obviamente no te haces mire para su, ya, claro, ya, ya. claro. Y yo siento que ese es un error que a veces cometen los abuelos que son muy jóvenes, porque dicen, "Ah, pobrecito mi hijo, ahora yo tengo que, pues, hacerme cargo también de, pues, de mi nieto". ¿Y tú crees, perdóname, ahora un pequeño paréntesis, pero tú crees que si tu hija te llega con una noticia de que vas a ser abuelo, tú serías como tu mamá o serías un abuelito de mira para el bebé? Yo siento que le ayudaría un poquito más, pero no sería muy permisivo. Ya. Porque es que siento que a uno cuando le quitan la responsabilidad, eh, entonces yo tendría cuatro. Claro, es que Ya, si a ti no no es te tan costó, difícil. claro, si yo soy papá y no pasó nada y mis papás están respondiendo, pues porque no tengo otro. Claro. Y Si pues, no pasó nada, sí, sí. no pasa nada y tengo 3 o 4 hijos regados y ya no pasa nada porque yo no, sí, no me está exigiendo nada. En cambio, cuando ya te toca, cuando ya ¿En qué trabajabas? apenas inicié la universidad, era solamente estudiando, pero me fue supremamente mal, porque lo que me daba mi mamá Pues era. era o para copias, o ya me daba, o son sus copias, o si le da hambre, pues cómase algo y ya, pero yo no lo podía agarrar ni para copias ni para comerme algo. A mí me tocaba ayudar con lo poquito que podía, porque eso sí, el apoyo de los papás de ella sí siempre fue, o ha sido aún, es grandísimo. Pero entonces como, bueno, nosotros apoyamos, pero ¿y el que va a dar? Claro. Sí, Ay, es entonces que eras muy niño, es que claro, es complicadísimo. por lo menos a mí me toca, mi mamá me daba quincenal y me alcanzaba como para una paca, 2 pacas de pañales nomás En esa época. en esa época. Y me quedaba a veces, yo me iba hasta por 500 pesos en el Te transporte colabas. sí, claro, no, yo me acuerdo que yo les decía que, y esperar el que me llevara para entregar los pañales y para devolverme era igual, Claro. como el que me quisiera llevar por 500 porque no Te había, ayudaba ahí lo joven. Pues. sí, claro. Entonces digamos que esa parte, claro, cuando iba, claro, como no me quedaba plata para las copias, para estudiar, pues los parciales eran de 0.0. Ay, Así, no. así estuve como 3 semestres y yo dije, no, yo no puedo estar así. O sea, yo qué estoy haciendo. O sea, yo estaba en tercer semestre, pero había materias que todas las estaba viendo de primero, porque no. Entonces yo dije, no, yo no puedo seguir así. O sea, ¿qué estoy haciendo? Entonces, a partir de ahí, tocó lo que te digo, toca a veces uno habla con personas así como de su edad y demás. De hecho, hace poquito, hablando con mis compañeros de trabajo actual, uno me decía, no, mi primer trabajo fue en una miscelánea. Y yo decía como pues, bendito Dios, afortunado que te tocó en una miscelánea. Pero a partir cuando ya eres papá, pues tú no solamente tienes que pensar en ti, sino ya tienes a alguien en que pensar y no puedes decir, no, pues si ya no estudias, pues tu mamá no te va a dar nada. Entonces yo vendí geles en la calle, vendí helados de ese medio litro de helado, caminándome, y pues como eres tan chiquito y conoces la necesidad tuya, pues te pagan una cosa mínima. Sí, además eras menor y que el Claro, tema. y quién me iba a decir yo dónde iba a pelear. No, pues igual, no podía. Y a partir de ahí como que tocó pues rebuscarse a ver en qué hacía, pero siempre respondiendo desde mi Capacidad. posibilidad, de mi capacidad, desde lo que yo podía, y pues eso sí, siempre tuve como una paciencia por parte de ellos, desde los papás, ya entendiendo precisamente eso, pues Sí, eran niños, o es sea. un niño y en medio de todo, pues por lo menos Estás está en. respondiendo pues con algo, que eso es lo importante, pero sí, sí fueron muchísimas cosas, muchas No, pruebas es y que fue demás, súper. porque Es todo lo que, perdón si suena mal, pero todo lo que está mal, o sea. claro, claro. Tiempo, bueno, en fin, pero bueno, pues va pasando, te vas dando cuenta de que puedes eh, estudiar, trabajar, darle pues a tu hija, pero de igual forma no era fácil. Sí, no, además que se retrasaron muchas cosas.
sea, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, a veces, bueno, me sentía quedado. Y me sentía quedado porque yo terminé mi carrera relativamente tarde. Yo terminé mi carrera como a los 26, 27 años, mientras que yo salí del colegio a los 16, digamos como a los 20 años ya hubiese podido ser profesional, 21 años ya hubiese podido ser profesional, pero todo lo postergué precisamente por eso, O sea, porque dejaste de estudiar. claro, yo dejé estudiar porque no podía, o sea, no me iba a alcanzar el dinero. Yo lo intenté en 2 ocasiones, eh, pero como que pagaba el semestre, además que al ser papá tan chiquito, yo estaba desubicado y no encontraba a quien me diera un norte. Y de pronto eso fue lo que intentamos hacer con mi hija, sobre todo en la universidad, ahorita en la universidad. Y era mi miedo, porque yo entraba a estudiar y yo, no, esto no es lo mío. Entonces hice muchas cosas, pero no encontraba un norte, porque no sabía de verdad qué quería hacer. Pues que tenía una responsabilidad grande y tu proyecto de vida ya pasa como a un segundo plano. Entonces, en medio de todo y de terminar algo pronto, pues piqué aquí, piqué allá varias veces y fue difícil. Hasta que por fin pude terminar pues mi carrera. Entonces, lo que te digo, siempre ha sido como, se postergan muchas cosas, pues porque ella también tiene que, hay que pensar también en el colegio. O sea, me acuerdo, por ejemplo, transición, la cantidad de útiles que pedían, porque es que pedían muchísimas cosas, rollos de papel higiénico, pelotas, tablas, o sea que uno decía, pero se va para el servicio militar o, o a Claro. estudiar, Sí, sí. porque pedían muchísimas cosas. Ese tipo de cosas eh, no iba a alcanzar el dinero. Entonces hay muchas cosas que se postergan, pero que después todo va cogiendo como ese sentido con ella. Y yo, ya después digamos que mi hija ya empieza a crecer, recordando lo de kinder y transición, ver, cuando uno es como joven, uno dice, veo a los papás o cuando uno iba al colegio y que veían que los papás que se presentaba transición y que los papás lloraban, uno los miraba como, Claro, sí. como mucho show, como hasta que te pasa a ti. Yo me acuerdo, yo la vi bailando, ella disfrazada como de porrista y a mí se me abuelo el ojo y yo. No, ahí mismo comencé como, sí, claro, yo verla, compartir esos momentos. Yo me acuerdo que mi hija no decía que se llamaba, claro, entró al colegio y ella les decían, era Laura Valentina Bello, todo el nombre. Y ella decía que se llamaba Bellotina. Bellotina. Entonces sí, recordar como esas cosas bonitas, todos esos momentos que compartíamos. Ellos viven cerca a Ciudad Montes, entonces allá hay un parque, le llamábamos. Yo iba a ese parque cuando niño, mi papá me llevaba. Yo le decía el Parque de la Arenita y después compartir con ella también en el Parque de la Arenita. Esos momentos fueron muy bonitos. Digamos que no lo podía ver todos los días, pero el tiempo que la veía era bonito para disfrutármela, para compartir con ella, mm, para así lo miraran a uno como raro, porque uno, Siempre te miraron. sí, siempre, aún me miran raro cuando salgo con ella. Claro, es que me imagino que ahorita. No, ahora es como, yo siento que no aparento la edad que tengo, que me veo un poco más joven, pero con ella me veo muy viejo. Entonces Sí, me es que miran como, estamos. como Hijo usted verde. viejo verde. Sí, así me siento cuando salgo al centro comercial con ella. Ya no nos cogemos de la mano, por ejemplo, precisamente por eso. Entonces ella me coge como de gancho, como, sí, pero porque la gente es así. La gente mira y una vez como que va juzgando sin preguntarse un poquito, ¿será que es el papá? ¿Será Claro. que sí? Pero pues, Sí, es que no es siempre está el humano pensando lo peor. peor. Ok, Así es. ok. Pero bueno, hablando de esos momentos bonitos que recuerdas del jardín y eso, ¿recuerdas sus primeras palabras, sus... O sea, antes de pronto preguntarte eso, me gustaría preguntarte otra cosa y es, bueno, creciste, estuviste ya ahí con el tema del trabajo, tal vez dedicado 100% al trabajo, aplazando lo que dices de tu estudio y demás, pero ella, la mamá de la niña también crecen, ¿vivieron juntos en algún momento? O sea, No, no vivimos juntos. Digamos, es que yo era grande para unas cosas y pequeño para otras. Y hombres, hombres, sí, somos hombres. la familia de ella sí quería que nos fuéramos a vivir. Y cuando se enteraron, ellos fueron al apartamento de mi papá. O sea, yo dije, ¿quieren hablar Que con estás hablando ustedes? atrás de cuando Sí, estaba sí, sí, embarazada. cuando Ya, está ya, ya. embarazada. Y yo fui a esconderme donde mi papá. O sea, esconderme porque yo fui y le dije, papás que quieren hablar Que con... te respaldara, sí.
quieren hablar entonces me dijo, no, que vengan acá. Entonces yo les dije, pues mis papás los esperan, no sé qué. Fue la mamá y fue una de las hermanas mayores. Y como que no dijeron es que queremos que se vayan a vivir juntos, pero sí como que redondeando, insinuándolo y pues mi papá sí una vez dijo, no, él es menor de edad, él está bajo mi Irresponsable. responsabilidad, mi cuidado, él vas a estudiar, él sí va a responder, pero él vas a estudiar. Entonces a partir de ahí, ya digamos que bueno, no me tocó irme a vivir, porque imagínate uno, aparte de la responsabilidad de un hijo, entonces que pagar un arriendo, que pagar, sería todo, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Mucho más difícil. Entonces, no, nosotros nunca vivimos juntos. De hecho, yo creo que la niña tendría como 6 meses cuando dijimos pues que ya no íbamos a tener pues más, nada más. Ah, ok, se separaron como Sí, pareja. sí. Precisamente por lo mismo, uno a los 16 años uno cree que es el amor de la vida, que uno regala la luna. ¿Cuántas lunas no se habrán regalado? Uno hace de todo y después se da cuenta que no, cuando ya te encuentras con una realidad más fuerte, pues ya uno se da cuenta que no son compatibles y demás, y entonces a partir de ahí no, Decidieron no. Obviamente tienen una hija en común, pero. sí, claro. Ok, Y ok. digamos que al principio con ella tratábamos de salir los tres, como para que ella ve y compartiera con su mamá y su papá. Ya después digamos que ya más grande, entonces ya como ven, tú ya entiendes que tu mamá y tu papá no están juntos, entonces tú compartes aparte con tu mamá y compartes aparte con tu papá. Ok, ok. Ok, listo. Perfecto, gracias ahí por la aclaración. Y continuando con esa otra pregunta que te iba a decir, hablando de los momentos bonitos, agradables, sé que pues estaban separados, tal vez no pudiste estar en el momento en el que ella dijo sus primeras palabras, dio sus primeros pasos, pero recuerdas tal vez si estuviste o no estuviste, o recuerdas cositas bonitas de esas etapas, de ese crecimiento que hubo, o bueno, que tuvo tu hija. Sí, no tuve la oportunidad yo me perdí muchas cosas, la verdad. Eh, por ejemplo, no sé, de la primera trasnochada y eso, yo me perdí muchísimas cosas, pero en los pequeños momentos que tenía era como para disfrutarlos, el llevarla al parque, el comernos un helado, De el- medio litro. no, de ese todavía, no, de ese no queríamos volver a saber de comer, pero sí de compartir todos esos momentos, digamos que uno se los disfruta. eh, en las clausuras trataba de estar, que en kinder, en transición trataba de estar, pues porque igual, Sí, hay que estar. sí, sí, claro, y era como un orgullo de que ella se presentara, siempre le ha ido muy bien, le fue muy bien en el colegio, siempre ha sido muy juiciosa, y siempre que yo estaba como ahí, yo me acuerdo que la llevamos la primera vez a su colegio, ya entraba primero. Ok. Y pues bueno, nos encontramos con la mamá ya como a la salida, a la salida del colegio y ya como que la dejamos ahí y ese tipo de cosas fue muy bonito también. Los tienes muy bien marcaditos. Sí. ¿Lloró cuando fue su primer día? No, no, ella no lloró. No, 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 no. no, no, Ok. no, ella consiguió como una amiguita y ya, la cogió de la mano y se fueron ya junticas. Ok. Sí. Ok, hay una pregunta que me gustaría hacerte en este momento y es, no me comentabas que tus papás se separaron cuando eras muy niño. Eh, en el momento que tal vez decías noveno que querías plantearte ser padre y demás, tu, tu figura de familia, ¿cuál era? Es decir, querías que en el momento que tuvieras la oportunidad de tener una hija o hijo, vivieras con la mamá para hacer una familia feliz. O decías como que, como yo también lo viví, pues siento que en el momento en que tomaste la decisión de separarte con la mamá de la niña, lo normalizaste mucho o te arrepentiste tal vez de no tener esa, no sé, perdonarás, pero no darle como esa figura o esa presencia paternal que tal vez tú tampoco tuviste, por más de que tu papá estuviera, te exigiera y demás, pero siento que el no vivir con tu papá tal vez, no sé, tal vez pensabas algo en relación a eso. Sí, uno siempre quiere como no cometer como eh, los patrones, ¿sí? No cumplir porque no son errores igual, son los patrones que tienen los papás, pero uno tiende a repetirlos. ¿Por qué será? Sí, no sé, pero es complejo a pesar de que uno se propone que no, pero uno termina pasando. Digamos que también pienso que uno no debe estar con alguien por los hijos porque
si, o sea, primero está tu felicidad. Si tú no eres feliz, no vas a ser buen esposo, buen padre, porque vas a vivir amargado, porque vas a vivir como muerto en vida, como es, no sé, yo siento yo que llegas cuando llega la depresión, porque no es tu sitio. Eh, Porque digamos que hay muchas personas que estoy por mis hijos, Claro. pero se vuelve es una costumbre. Mm. Y yo sí, digamos que yo sí agradezco a la vida que mis papás se hayan separado, por ejemplo. Ok. Yo sí agradezco, y yo viví con mi papá los primeros años de mi vida. Mi mamá se fue y mi mamá siguió, fue a mi hermana. Ah, Y yo viví con él. Y yo sí agradezco precisamente porque digamos que estar con ellos y demás, y las peleas, y yo no quería eso para mi hija. Mm. Yo creo que todas las cosas, digamos, como que nosotros tenemos, Sí. nosotros somos niños rotos. Sí, todo lo que nos pasaba en nuestra niñez era precisamente eh, lo se ve reflejado hoy en día. Sí, 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 te Y entiendo. de hecho yo lo descubrí hace poco, bueno, no hace poco, cuando yo estaba en la universidad. Yo me la pasaba también con otra gente de la universidad, y siempre me ha llamado la atención los psicólogos, por ejemplo. Y hablando con una psicóloga, Haciendo prácticas contigo. sí, yo creo, no, estábamos como en un retiro, y hablando ya como medianoche, estábamos hablando varios, y yo le dije, ven, es que yo tengo un conflicto grande, y creo que yo una vez te lo comenté, el de, a mí se me facilita, de hecho, después cuando trabajé en la universidad, de hablarle a mucha gente. Ya. Y entonces habían 500 personas, y yo me paraba y hablaba sin problema y bien, pero cuando me decían, vaya y hable con la vicerrectora, a mí me temblaba la voz y me iba todo para el piso, todo. Y yo le conté eso a ella, como, no, mira, me pasa esto, no me acuerdo por qué. Y ella me dijo, ¿qué es lo que más te marca de tu infancia? Y se me vino un recuerdo y me dijo, eso es lo que tienes ahorita. Entonces, a la final somos niños rotos, y yo no quería eso para mi hija. Entonces, yo no quería ni malas palabras, no quería eh, maltrato, no quería, no. Prefiero que ella no sienta que su papá está ahí todos los días, pero que hay paz en su hogar, y no ofrecer una figura que es amargada, o que es maltratadora, o que te va a echar en cara. Entonces, prefiero eso. Sí, y siento que es mejor así. Seguramente crea otros vacíos, seguramente sí, eh, pero precisamente en eso es que uno tiene que trabajar, en esos vacíos de niño, y de lo que nos pasa cuando somos niños, porque estoy seguro que eso se ve reflejado Todos. después. Sí, sí, Se sí. ve reflejado. Ok. Espera. Espera, no te muevas. No, eso lo dije. Ok. Hago con las manos para cuando volvemos y entro yo con una pregunta. Listo. Ok. La primera vez que nos pasa. Sí, siento que realmente el tema de, o sea, y hace parte, ahorita antes de iniciar la grabación te contaba un poco del porqué del podcast, y siento que tenemos muchas marcadas, cosas que son huellas de abandono, huellas de rechazo, de vergüenza, todo eso creo que sí realmente marcan mucho. em, me genera un poquito en este momento como, no confusión, pero dices como el tema, ok, yo viví con mis padres separados, pero siento que viste el lado positivo, porque yo no lo había visto. Honestamente, yo había visto como el lado negativo, es como yo quiero que mi hijo no repita mi historia de que me faltó mi papá, mi mamá, lo trato de hacer, pero siento que también fue, o no sé si esto que me estás diciendo lo dices, soy consciente de también lo que eres como persona, o si realmente a esos 17 18 no, 16 17 años cuando tenía tu hija 6 meses, dices como no, es que yo quiero que ella me vea. Creo que tal vez no te lo planteabas tan general en ese momento, pero sí siento y te lo decía ahorita, que creo que siempre es ver cómo mejorar como, o sea, bueno, el resultado de lo que eres tú es la mejora continua de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de un montón de generaciones hacia atrás, y que romper esos patrones, como tú dices, porque al final no son errores. Siento yo que los papás actúan, no lo digo yo, pero tratar de tal vez dándome la idea en algún momento de ser padre, quiero ser padre, pero es de romper patrones. Claro. Errores no son.
son simplemente acciones que hacemos con los recursos que tenemos. Y también nuestros papás, yo muchas veces me cuestiono muchas cosas de mis papás, pero digo como, ok, soy ahorita un poquito más consciente, digo como, es lo que pudieran hacer, lo mejor que pudieran hacer. Entonces creo que lo que me dices, viendo ese lado positivo de quitarle esa parte negativa en malas palabras, en tal vez no ver discusiones entre tú y la mamá, siento que es demasiado importante y creo que no lo había visto de esa manera. Entonces, qué bonito eso, que pues lo puedas como aplicar. Si quieres de pronto saltándome, ya hablando como de lo bonito y demás, no sé, quisiera preguntarte si tuviste algún momento muy triste con tu hija. Acá nos han contado cosas de estuve enferma, pasó esto, lo otro, pero tal vez tienes algo que tú digas como esas cositas bonitas que recuerdas como el jardín y demás, pero que tú también digas como que no estuvo muy presente, pero hay ciertas cosas que me marcaron a ti como persona, como papá. ¿Recuerdas alguna? Sí, digamos que eh, cuando ya decidimos que cada uno, digamos que cada uno iba a seguir como por su lado con la mamá, em, pues hicimos como bueno, yo ya cuando conseguí un trabajo ya formal, cuando ya empecé como a estudiar y encontré algo, ya algo más cómodo, donde ya podía responder con ella, entonces bueno, voy a responder. eh, Hubo un tiempo que ya me quedé sin trabajo y fueron 8 meses en que ella sabía pues que yo no podía responder, pero también fueron como 8 meses de no respondes, no puedes ver a tu hija. Entonces eso para mí fue No duro, verla. duro, duro. Cuando yo volví otra vez como a cuadrarme, hicimos como una conciliación en la que siempre dije como, no, mira, yo soy consciente que yo llevo tanto tiempo, no sé qué, cómo le va a pagar, pues lo bueno ya es que es una conciliación, entonces tú dices, bueno, puedo dar esto aparte de la cuota que yo doy y yo le voy a pagar en tales y tales, sí, O como un sea, acuerdo de algo más pago. legal. O Sí, sea, claro, claro. ya. O sea, no Eso hablaron fue, los dos, sino no, se fueron a una, comisaría, sí, como de Cámara de Comercio que hace como que es un como centro de conciliación. centro de Ya. conciliación y demás, y ya nos sentamos y le dije, si yo le debo esto, la idea es, pues le propuse esto, y, pues para ponerme al día. A partir de ahí, entonces ya, claro, como estaba escrito, lo que pasa es que como yo no sabía muchas cosas y no sabía, digamos que Nuevamente. cosas legales. Entonces, por ejemplo, mi hija nunca se había quedado conmigo en mi casa, mi hija nunca se quedaba conmigo cuando mi papá nos llevaba a un club en la empresa que trabajaba, ahí se quedaba conmigo, entonces se quedaba conmigo viernes a domingo, pero eso era una vez al año. Pero yo quería compartir con ella también que se quedara conmigo. Entonces, a partir de eso fue como, sí, yo soy consciente que yo debo esta plata y demás, pero también bien sé que tengo unos derechos. ¿Cuáles son mis derechos? Entonces, no, es que usted se puede quedar con ella cada 15 días. Entonces, a partir de ahí hicimos como unos acuerdos en las que ella se quedaba conmigo y toda mi vida, o sea, esa parte me gustó mucho porque toda mi vida, todo giraba en torno a ella. O sea, allá comíamos, desayunábamos, almorzábamos y comíamos lo que ella quería, porque yo quería que ella se sintiera especial. Yo allá no quería que lavara un plato, por ejemplo. O sea, yo quería que ella sintiera que eso era para ella, era como un descanso, como unas vacaciones, como tratamos de hacer planes con nuestra familia diferente, que tal vez digamos que mi familia es más como de paseo de olla, de río, sí, y que tal vez que no sé si con la familia ella tiene la oportunidad, pero entonces quería que viviera ese tipo de cosas, Experiencia. esas experiencias. Pero en pandemia Llegó cuando. pasó, de ahí a partir de pandemia, pasaron varios meses, claro, nos encierran, llegan en marzo y como en junio, le digo, no, chiquita, tú me haces falta. Y me dijo, Como papá, 15 años, 14 años tenía ella. uy, no, sí, más o menos como, no, como 16 años ya, Ya, ok. ya. Incluso nos habíamos ido para los 15, yo dije, no, yo no quiero fiesta, me la llevo de viaje y nos la llevamos de viaje con mi familia. Ah, Mi se familia cumplió también, 15 antes de pandemia. sí, sí, ella Ya, cumplió ya. 15 antes de pandemia. Entonces, en pandemia pasó que, bueno, en junio ya han pasado mucho tiempo, ya estaban vacaciones y demás, le dije, no, pues yo Quiero pues, ver. quiero verte. Y ella me dijo, sí, papá, yo también. Y entonces yo pues hablé con la mamá como, hey, nos vamos a ver. Y la mamá me dijo que no.
que la mamá es enfermera, entonces pues en esa época había todo el El problema. pánico mundial. Sí, y a partir de ahí pues yo dije, pero ¿cómo no? O sea, si yo vengo respondiendo y vengo, no, es que es mi derecho. Entonces yo llamé al bienestar familiar, yo llamé pues, todo por teléfono. Mira, pasa esto, ¿qué podemos hacer? Me dijo, no, pues la única condición es que no la expongas en Transmilenio, sino llévala en carro. Entonces mi mamá tenía carro en esa época, yo dije, no, pues la recojo en el carro. Y bueno, habíamos quedado que sí con la mamá, pero después ella no sé por qué, pero mi hija resultó diciéndome que ya no quería, que ella no quería exponer a su mamá y a su abuelita, porque ella vive con la abuela también. Sí. Y a partir de ahí yo sentí como una tristeza profunda porque ese era mi deseo, Verla. verla y compartir con ella y demás. Y yo siento que a partir de ahí hubo una Ok. fractura grande pues con ella. Y a partir de ahí comenzaron a pasar ciertas cosas que empezamos como a alejarnos de a poquito, de a poquito, de a poquito. Hasta que llegó un momento en que yo sentía que yo era como un papá de plata. Entonces yo me cansé porque yo la iba a llevar a algún lado, a un viaje. eh, y aquí es la importancia, digamos, de tener una buena relación y de pensar primero en los hijos, porque a veces, no sé, por o egoísta y demás, no piensa en los hijos y pues si su papá la va a llevar, pues deje que vaya, pero eran pero ella no tiene ropa, pues tiene que comprarle ropa, pero no sé, entonces ese tipo de cosas siempre, sí, como que se fueron y yo me cansé como de luchar y eso, yo dije, bueno, pero sí, porque la que me había dicho que no siempre era la mamá, pero cuando ella me dijo no, papá, yo dije, no, aquí sí ahí me dolió, Hay algo. ahí me dolió. Y yo sentí como digo, como se fragmentó algo y, y la relación comenzó a ser, yo empecé a pensar, pues quieren un papá de plata, pues papá de plata. También Sí, tomaste claro, un yo poco dije, dolido. sí, de dolor y demás, y yo dije papá de plata, entonces siempre he respondido, entonces ella quería estudiar en una universidad, yo quería pues digamos que en otra que fuera un poquito más económica y demás, pues en medio de lo que es de mis posibilidades en esa época, pero pues dije, pues está bien, listo, y a partir de ahí comencé fue como monetariamente, Presente sí, económicamente. pero entonces comencé a alejarme como bastante de ella precisamente En tu relación con él. con ella nos hablábamos como de vez en cuando y eso, hasta que hace poco tuvimos la conversación Ah, que mencionaste que he ahorita. mencionado ahorita, porque empezamos a hablar, ¿Se vieron? nos vimos, sí. Allá. Yo le dije como, creo que fue para el cumpleaños de ella, porque me dolió, o sea, fueron una serie de cosas que me causaron dolor. Por Claro. ejemplo, el día de mi cumpleaños, ella no me llamó, me escribió por WhatsApp y me escribió como a las 11:30 de la noche. Y eso a mí me dolió muchísimo, porque ya había unos cumpleaños anteriores en los que yo quería que ella estuviera, con que mi familia me iba a celebrar, y, y ella me dijo, o sea, sí, como que no podía. Entonces sí, como esas sacadas de cuerpo, eso me dolió muchísimo. Y para ese cumpleaños yo la llamé y le dije, ¿cómo estás? No sé qué. Y, le dije, ¿quieres que nos veamos? Te invito a comer algo, no sé qué. Y me dijo que sí. Entonces le dije, bueno, te recojo tal día, ¿no? No, fui por ella y tenía muchas cosas atragantadas, la verdad. Tú. Yo. Y yo sé que ella también. Entonces fue como, ¿Lo sentías? sí, 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 sabes que sí. Y sabes, mira, hay un error grandísimo y es no hablar con los hijos de frente, porque uno cree Mensaje. que sí, o uno cree que es que ellos no van a entender o que ellos, No, es que ya es grande. sí, Ya. y ya entiende y siempre ha entendido. Sí, entonces algo que me pasa a mí es que tal vez que es muy difícil sacarme las palabras o lo que siento. Entonces yo acumulo, acumulo, acumulo hasta que exploto y cuando exploto pues es complicado porque a veces uno hiere y demás. Sí. Pero entonces yo siempre acumulé, 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 pero entonces uno lo que se hacen son ideas. Ah, entonces no me quiere ver. Ah, entonces solamente soy papá de plata. Ah, entonces, y todo eso lo tenía guardado. Y pues yo me senté a hablar con ella, fuimos a comer, bueno, ¿qué quieres comer? No sé qué. Y queríamos ir a unos bolos, pero yo digo que Dios todo lo Todo hace pasa por perfecto. eso. Dios todo lo hace perfecto porque preciso, en Calima creo que habían bolos. Hace mucho tiempo yo fui a jugar bolos y ya no hay bolos. Entonces, pues no había bolos y le dije, bueno, no hay bolos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Quieres un postre? ¿Quieres? Bueno, creo que nos comimos un postre y le dije, bueno, sentémonos a hablar. Le dijiste Sí, tú. Pero como de plan de sentémonos o como, oye, me gustaría hablar.
No, como De las dos. de las dos, sí. Como ven, no nos comemos el postre, pero hablemos. Y pues ahí yo aproveché y me desahogué de todo. Y le dije lo que sentía, le ¿Cómo te dije había sentido? que yo era, pues que me sentía como un papá de plata, que todos los desplantes, digamos, que me había hecho. Y uno siempre ve al otro, ¿no? Sí, Como cuando tu juzgas, posición, es tu posición. pero tú no ves lo que tú haces. Y mi hija me dijo como, es que yo también me sentía así. Es que yo también creí que tenía un papá en el que le veía 2 veces al año Para y, los semestres. y pues le contaba lo acumulado estos 2 meses, de estos 6 meses, le contaba eso. Yo le dije, chiquita, es que me dolió eh, que tú no me que tú no me llamaste para mi cumpleaños. Y me escribiste a las 11:30 y me dijo, papá, a mí también me dolió que el 31 de diciembre tú no me llamaste. Y tú crees, o sea, uno no se acuerda de eso, uno no se acuerda de lo que uno hace. Y ahí fue cuando yo entendí, yo dije, También he hecho cosas. claro, mucho daño y que tú no eres consciente porque tú siempre piensas es que me están haciendo daño a mí, es que yo soy la víctima, es que yo, claro, fui papá a los 16 años, yo pobrecita, a mí me ha tocado muy duro a mí, pero ¿y el daño que tú has hecho qué? Y ahí lo entendí y entendí que somos tan parecidos porque a ella le Dios, cuesta tanto abrirse y tanto como decir, papá, me pasa esto, em, que me vi ahí. te sentiste Me vi, reflejado. sí, me vi reflejado y yo le dije, pues a partir de ahora nos vamos a incomodar, porque los dos no somos cómodos y no nos gusta decirnos las cosas, pues a partir de hoy nos vamos a incomodar y ahora nos vamos a decir las cosas. Y yo no soy un papá, no quiero ser un papá de plata para ti. Ella me dijo, yo no quiero que seas un papá de plata para mí, yo quiero que seas mi papá, yo te quiero contar mis cosas. A partir de ahí le dije que lo que sucediera, le dije, mira, yo quiero ser un apoyo en tu vida. Si tú en algún momento estás sola en una rumba y te sientes mal y quieres que alguien vaya por ti, yo voy por ti a la hora que sea. O sea, yo no quiero que te cohibas, porque recordé también muchas cosas que mi papá me había dicho, como sí, 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 em, pero que en el momento uno no lo veía. Entonces yo le dije, no, yo no quiero ser, o bueno, no, uno sí lo veía, solamente que uno por medio de la rebeldía uno no se da cuenta. Pero a partir de ahí siento que yo me descargué completamente, sentí Qué como alivio. un alivio grandísimo y yo sé que ella también y a partir de ahí pues los dos creo que no somos de hablar todos los días, pero sí cuando ella me cuenta algo es como ahora que está haciendo ya sus prácticas de la universidad Ah, es que ya está porque acabando, ya Dios está mío. terminando. Entonces es como encontrar, ay, es que nos parecemos mucho, es que es una cosa y Tu no, hija. es que es una cosa impresionante. Entonces ella me empieza a contar, no, papá, imagínate que no sé qué. Y yo le digo, uy, a mí me pasa exactamente lo mismo. No, a mí me pasa, no, chiquita, a mí me pasa tal y tal cosa. Entonces yo le cuento como mi experiencia y yo le digo, no, 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 no permitas eso, no, 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 puedes decir que no, no también es una respuesta. Qué Sí, importante saber decir no. y entonces a partir de eso yo siento ya que claro, soy su papá, pero también tengo que ser su apoyo, claro, y también económicamente y demás, porque es que uno no puede decir, bueno, ahora sí descuido la otra parte, me dedico a hacer solamente, sino que debe ser uno integral. Y sí, hace poquito me escribió, me dijo que quería comerse una buena carne y tenemos esa cita pendiente. Y yo le dije, sí, chiquita, tenemos que ir a vernos Que y no a me lleve. comernos Que me encanta la carne. y comerse una buena carne, porque sí, ese tipo de cosas como compartir con ella y que ahora comparto solo con ella. Entonces trato de tener esos espacios solo con ella, aunque mi familia ya me ha dicho Tráigala. hey, sí, y mira que pues también, sobre todo mi mamá me ha dicho, mi mamá y como pues también comparta con nosotros, porque ellos se dan cuenta que pues allá hacíamos unas locuras que yo no sé si ella las hacía en otros lados o no, pero sí tengo pendiente como ese tipo de cosas de volver a compartir eso, pero siento que es necesario hablar con ella, o sea, ser sincero y no abrirse porque diciéndolo de la mejor manera, ¿no? Porque uno acumula ese dolor y menos mal que no espere a explotar, porque seguramente la hubiera herido o seguiría con mi actitud hiriéndola más de lo que yo la herí. Claro, yo el 31 de diciembre no la llamé y a ella le dolió y yo no pensé que le fuera a doler. O sea, yo dije, pero No le no, va a dar no le va a igual. importar, o No. sea, yo soy el papá de plata, no le va a importar. Y mira que sí le importó.
Y fue como, ¿no me llamaste? Pues yo tampoco. Pues yo te envío un mensaje y te lo envío tarde. Y claro, a los dos nos dolió. Y yo sé que a ella también le habrá dolido no decir como yo llamé a mi papá temprano. Y, y bueno, pues Ok, ok. así. Hay algo que me gustaría preguntarte y es, ¿qué concepto tú tienes de como de la crianza responsable? Es decir, ahorita hablabas de en relación a como a dejar de hacer cosas, de va a pensar que hay que crear un ser humano para esta sociedad, para que sea empática, buena persona, sí, que no haga mal, digámoslo así. Pero como en ese concepto de crianza responsable, ¿qué concepto tienes y cómo crees que tal vez puedas aplicarlo, teniendo en cuenta lo que dices, tener una comunicación asertiva? Siento que el tema de decirle, expresarle, me importas, te quiero, es muy importante. No sé qué concepto tienes de eso. Yo siento que uno debe enseñarlos no solamente como a estudiar, porque a mí me crió mi papá, mi mamá, mis abuelos, cada vez que yo iba me decían estudia, estudia, estudie, eh, pero siento que a veces se abandonan ciertas cosas, ¿no? Además porque yo siento hoy en día que esa fue una falsa promesa, porque si antes estudiabas, en la época de nuestros papás, si estudiaban, pues tenían un seguro futuro. Ahora si estudias y tienes no sé cuántos títulos, no te asegura nada. Entonces, siento que debe ser integral. Para mí es muy importante cómo se trata a la otra persona. Y yo he tratado siempre de hablarle a mi hija y decirle, porque la vida me ha llevado a eso. O sea, la vida me ha permitido estar vendiendo helados en la calle, pero también me ha permitido quedarme en el mejor hotel sin pagar un solo peso por ir a dar una conferencia, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí entendí que la vida te da muchas vueltas, pero a partir también de las experiencias que me han pasado, el ego a veces se crece porque tienes un buen trabajo, porque entonces te vas en corbata para la oficina, y te empiezas a engrandecer, y cuando te engrandeces, entonces ya miras y ya dices, no, pero yo no voy a comer ese helado. Mi casero, ¿qué te pasa? No, yo de hecho tengo que ir a crepes, y si no, ¿cómo se te ocurre que va a disfrutar eso? Pero la vida te va mostrando que no es eso, porque después te quita todo, como cuando te digo que duré 8 meses sin trabajo y a partir de ahí entendí que el trabajo me lo pueden quitar de cualquier manera y cuál es mi esencia. Entonces siempre le he recalcado a ella, Ser persona. le he dicho, mira, tú puedes comerte la empanada de 1000 de la esquina y tienes que disfrutarla como si fuera la mejor empanada. Claro, pues sí está rica, obviamente, y demás, pero tienes que disfrutarla y darte la oportunidad de comprarla a esa señora que hace esas empanadas con las uñas y que tal vez está alimentando a toda su familia a partir de esas empanadas, pero si te da la oportunidad de ir al mejor restaurante, pues igual te lo disfrutas, pero digamos que sigue siendo tu esencia, porque recuerda de dónde vienes. ¿Sí? Entonces no podemos decir si el día de mañana tenemos un buen trabajo, entonces me olvido de que mis abuelos fueron campesinos, no. O me olvido de dónde vengo, no. Y ahí es donde siempre les he recalcado, siempre, siempre, siempre. De hecho, uno de mis sueños, yo lo tengo ahí escrito, que quiero ser como grande, pero sin olvidar de dónde fui. Claro. Y para mí eso es indispensable. Es que si tú le enseñas a la otra persona que el otro también es, Empatía. sí, claro, y que el otro también es importante para tu vida, pues no hay arrogancia, no aprendes a respetar, a valorar a la otra persona, sea un vendedor en la calle, pero también sea el doctor, gerente de una multinacional, son lo mismo. Y creo que ahí hay que prestarle mucha atención a eso, esa parte de ser personas, de tratar al otro como un igual. Claro. Entonces, siento que más eso, más que el estudio y demás, porque a veces se queda en teoría. Pues todos vemos ética en la universidad, todos, pero ¿cómo lo haces realidad? Se quedan Eso es lo palabras, sí. importante. Ok, qué bonito, qué chévere eso. Y siento que como tú hay muchos papás en ese momento que, o sea, siento que estamos en una época, que ahorita hablábamos de como cuando los abuelos y eran otras épocas, que somos mucho más conscientes
No, y si tú te pones a ver, incluso los abuelos, ellos son súper serviciales con todo el mundo. Yo creo que Sí. no sé en qué momento de la vida empezó esa malicia, ese primero yo después del otro. Entonces siento que qué bonito que puedas generar esa conciencia en tu hija. Y pues ahorita contabas todo lo que has tenido que pasar, pues desde vender geles, los helados, hasta tener unos muy buenos lugares de trabajo en tus conferencias y demás. Pero hablando aparte de ese tema profesional, ¿qué le dirías a a tu yo de 16 años cuando te enteraste que ibas a ser papá? Mm. ¿Qué le podrías decir con todo lo que eres hoy como papá, como persona, como profesional? ¿Qué podrías decirle? Uf, no, si yo tuviera la oportunidad le diría que todo va a estar bien. O sea, no te imaginas el miedo que yo sentía, el susto que sentía, eh, yo no sé si en esa época era poderlo haber dicho que depresión, pero, pero, pero yo sentía que no iba a poder. O sea, pasaron muchas cosas por mi cabeza, o sea, y si lo soluciono de una manera fácil y ya no estoy, por ejemplo. Y era como, como repetitivo en mi cabeza hasta que, digamos que fueron presentando cosas como de mi hija, que se movía. Entonces, como que eso fue, no, espérese, porque usted tiene una carga. Pero sí le diría como, no, todo va a estar bien. Y sobre todo que lo voy a lograr. A la final lo vas a lograr. Se va a demorar, se va a demorar. Y si pudiera decir una tercera cosita es, no te compares. No te Sí, compares. claro, eso le hace a uno Y qué error más grande, ¿no? un daño grandísimo a uno. A uno no se sigue comparando. Pero pues toca aprender a controlarlo y decir, espérese, voy a mi ritmo, Sí, voy, estás trabajando desde tus capacidades, desde lo que puedes, de lo que aprendiste. claro. Porque qué duro de verdad, o sea, nuevamente siendo repetitivo en el tema, pero pues, al final venimos con una crianza, nos inculcaron muchas cosas y al final es la decisión de uno de darse cuenta, uy, esto no me parece que no esté tan bien o esto me parece que no está tan mal y como pues siempre como mejorar la versión, en este caso como persona y pues como papá. Qué chévere, qué bonito eso. Y bueno, ya te dijiste algo a tu yo de 16 17 años, pero ¿qué le podrías decir a otros papás que tal vez están teniendo la oportunidad en este momento o se están enterando que van a ser papás o que están esos primeros meses? ¿O qué podrías decirles? Sé que hemos hablado mucho como, o sea, no tan al detalle como del pañal, del este, porque pues obviamente entendiendo tu historia, tu contexto, pero desde tu historia, tu contexto, ¿qué podrías aconsejar o decirle a estos futuros próximos padres o que ya están siendo padres? Uy, yo creo que se disfruten a sus hijos, todas las etapas, Todas. todas, 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 desde las trasnochadas, no, incluso desde el embarazo, sus pataditas, yo siento que me quedaron varios vacíos que me hubiera gustado haberlos vivido, pero eh, uno disfrútese en esa etapa. Bueno, sí, o sea, digamos que me quedaron vacíos, pero es que después lo cumplí con mi sobrino. Cuando mi hermana quedó embarazada, entonces yo como que suplí ese papel porque ya mi hermana se fue a vivir con nosotros, entonces yo eh, Trasnochabas. sí la acompañaba que a las vacunas del niño, que me acuerdo que cuando ya estaba embarazada, entonces yo le ponía el control para que lo volteara, así desde chiquito, así como que le hacía esos juegos, entonces todo eso yo lo bañaba, entonces digamos que pude suplir como esos Ay, vacíos la que vida como tenía. es, ¿no? O sea, Sí, pero sí les diría, disfrútense en todas las etapas de sus hijos. eh, Háblenles, sean muy sinceros con ellos, díganles lo que sienten. Lo que pasa es que a veces uno con los hijos siente que no debe contarles ciertas cosas. Entonces yo no debo contarte que estoy triste, porque no te quiero poner triste, pero eso es ponerse una barrera y dejar de ser uno. y que tu hijo después no te diga estoy triste. Claro, claro, y debe ser, o sea, mira, si tú le enseñas a tu hijo o a tu hija, ven, es que me siento triste, esto me pone triste, pues a la final él va a aprender eso, o ella va a aprender eso y va a poder manifestar sus sentimientos. Y siento que es que
el ser humano es muy complejo y hoy la vida me ha enseñado como a entender muchas cosas. Por ejemplo, que uno no debe reprimir los sentimientos, que uno debe aprender a manejarlos. Em, y es eso, uno debe ser como un guía para ellos. Ok. Y disfrútese, hábleles claro, ellos entienden, pues y hoy en día entienden más que nunca. eh, y háganles entender, cuando ya crecen sobre todo, háganles entender que uno también fue joven y que uno también se la sabe. Porque es que a veces esa, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, entonces, no, Voy a aquí a, yo sí, le digo que estaba tal la... claro, no, no, es que vas a ver de eso, no. Yo también fui como tú, yo también dije las mismas mentiras, entonces háganle saber como eso y no hay necesidad, no, no me digas mentiras, dime la verdad y confío en ti Mm, y que nos ganamos esa confianza. confianza, sí, importante. Ok, ok. Ok, ahora bueno, sé que me mencionaste que tuviste hace poco una conversación con ella y expresaron muchísimas cosas, pero ¿crees tú que aparte de todo desde que ella fue niña, ahorita que ya es una adulta, ya es una joven, hay algo que tal vez te gustaría volver a repetirle o algo que aún no le has dicho y tal vez te gustaría mencionarlo en este momento a Laura Valentina? Sí, claro, seguramente, bueno, ella ya sabe que es mi talón de Aquiles, ¿no? De hecho, yo creo que es una de las poquitas personas que logra desboronarme completamente. Em, pero sería aprovechar la oportunidad para pedirle perdón precisamente por esas embarradas que uno comete como papá. Ok, Eh, por lo mismo, porque somos niños rotos, ¿no? Entonces tendemos a repetir, o no, quizás no a repetir, sino a cometer, inconscientemente. sí, a cometer errores, nuevos errores tal vez, pero pedirle perdón a ella, porque seguramente yo también la rompí de muchas maneras y ella ahorita se le va a dificultar muchas cosas ya en su vida adulta, porque también va a ser una niña rota. Entonces, uno, pedirle perdón por eso y dos, volverle a repetir que puede contar conmigo para lo que sea, sin condición. O sea, no hay absolutamente nada, es un cheque en blanco para que me tenga ahí cuando me necesite, a la hora que sea y cuando sea. Em, no, yo creo que con esas dos cosas y que siempre va a estar para ella. Ella sabe que siempre va a estar ahí, pase lo que pase o pase con el resto de personas o no sé, pero siempre va a estar ahí para ella. ¿Le dices que la amas seguido? Mira que no tan seguido, pero sí yo le digo, mira que cuando estábamos, que ella iba cada 15 días, entonces era como más seguido, como chiquita te amo. Y ella me decía, papá te amo. Cuando le llevé al viaje de San Andrés, porque lo mismo, o sea, eh, fue el centro, para mí fue el centro y yo trataba de que ella se hiciera lo que ella quisiera y todo, porque que eran sus 15 y yo quería que fuera algo especial. Claro. Ahí también te amo, pero después de que hubo esa ruptura de pandemia y demás, entonces ya era como un te quiero. Sí, sí, y ahí vamos de nuevo en ese proceso, pero pues sí, yo la amo, es un amor profundo. Yo creo que ese amor no es comparado con otros amores, que uno ama también a su mamá, a su pareja, a su esposa, pero el del hijo, el amor de hijo es, Diferente a todo. claro, es único, es único. Ok, ok, perfecto. No, bro, pues aprovechar este momento para darte las gracias nuevamente. Había un montón de cosas que pues obviamente no sabía y muy bonito muchas cosas. Me encanta ese tema, ser consciente y siento que me siento muy identificado en ese tema. Puedo ser mucho más consciente en saber el tema de concientizar, digamos, en un futuro a mi hijo, mis hijos en decirles, tal cual como tú dices, hay que ser conscientes, saber de dónde venimos, que vamos para grandes cosas, pero ese concepto de humildad que yo a veces siento que está muy confundido con que ser humilde significa estar sin ropa y no, ser humilde es que tú puedas estar en un hotel 5 estrellas, como tú dices, pero que tú entras y a la persona de recepción y demás, como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ese siento que es el concepto para mí de humildad.
y qué gran responsabilidad que tenga, en este caso tuya como papá, y si en algún futuro Dios me lo permite, pues ser muy consciente como lo está haciendo. Entonces, valoro mucho. Todos estos episodios han sido de eso, de entender, como dice la intro, de hacer muchas preguntas por parte de alguien que aún no es padre, pero escuchar las historias reales. Entonces, muchas gracias por eso y decirte que, bro, yo a usted lo admiro demasiado. Hemos hablado un montón, bro, y siento que, bueno, para los que no saben, yo a él lo conocí como en un anterior trabajo. Siempre hacíamos, yo siento que me estuve aguantando muchísimos chistes maliciosos porque nuestras conversaciones en la empresa eran el chiste roto y yo respondo con otro más roto, pero no, siempre he admirado la forma en que hablas, en que te comunicas, te admiro un montón por eso, aunque pues siempre me molestas como, uy, el más bota talento, me dices, me gusta hablar mucho, pero no valoro mucho este espacio de verdad. Em, y valoro que pues lo hayamos tenido para hablar de este tema, que pues hace mucho no nos veíamos, no hablábamos y hay unas cosas muy significativas de muchas palabras que en algún momento me dijiste y demás y aprecio mucho pues tu amistad. Entonces nada, era pues agradecerte por eso. No sé si quieras decir algo No, agradecerte a más. ti también. Eh, yo me sentí más que emocionado, como halagado cuando me hiciste la invitación y cuando me dijiste porque, pues, digamos que yo sé que hablas con muchas personas y que me hayas escogido a mí es sí, como muy importante para mí y eso lo valoré mucho. No, y tú sabes también que yo te recuerdo mucho, y de hecho yo hace poquito creo que hablaba en el trabajo que de los chistes que hacíamos concursos de chistes malos y demás, era muy, muy Sí. bueno. Y, y felicitarte también por este proyecto. Ah, En hombre. serio, de verdad que es arriesgarse y es cumplir un sueño. Todos tenemos, yo siento que todos tenemos algo en la cabeza que uno dice, "Uy, pero es que sería una locura. Pero ver que haces realidad esta locura, eso es de admirar y uno decir, es que fue valiente y Y bro, muchas gracias. se animó. Entonces, de verdad, felicitaciones por eso y no, muchos éxitos con este proyecto que sé que les va a ir muy bien, Perfecto. seguramente. Vale, perfecto, bro. Muchas gracias. Y bueno, para todos, invitarlos a, por favor, dejen un comentario de con qué anécdota, historia se sintieron aquí identificados con este papá joven. Em, que nos cuenten si les gustó, por favor, compártanlo a alguien que tal vez sientan que deba escucharlo. Nos vemos en un siguiente episodio. Y nada, un abrazo y nos vemos en la próxima aquí en ¿Qué más ma? ¿Qué más pa? Ser padre o madre no es fácil. Es un viaje sin manual. Lo importante es caminarlo con amor, paciencia y mucho aprendizaje. Cada día trae un nuevo reto y también una nueva razón para sonreír. Aquí estamos juntos en este camino. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, dale like, compártelo y no olvides seguirnos para que no te pierdas los próximos capítulos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de ¿Qué más ma? ¿Qué más pa? Hasta la próxima.